Bueno, buenos días, le damos la bienvenida a todos los participantes del aula. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor David Carmena, del Servicio de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, Madrid, España, en el Instituto de Salud Carlos III. Le damos la bienvenida al doctor y bueno, estamos a la expectativa de poder aprender un poquito más de algo que a nosotros, sobre todo a los veterinarios, nos cuesta mucho y es trabajo de laboratorio en general, y es hablar de moléculas y esas cuestiones que son un poco más específicas, que son bien específicas de laboratorio y que por ahí no estamos tan relacionados a aquello que hacemos trabajo de campo. Y, bueno, bienvenido doctor, y lo dejo en manos de un especialista que ha publicado hace poco un par de papers y bueno, nada más. Acá estamos con el doctor Larríez de Río Negro y cambio. Lo dejamos en sus manos, doctor. Chau. Buenas tardes, Eddie, por tu presentación. Y bueno, en primer lugar, quería agradecer a Edmundo Larreu la amable invitación a participar en este curso. Creo que es una iniciativa muy interesante y una forma diferente, tal vez, de preparar este tipo de cursos, ¿no? que permiten hacer coincidir gente de diferentes países a un mismo tiempo, de forma, digamos, en una aula virtual, ¿no? Sin necesidad de desplazarse a un mismo sitio. Creo que es una iniciativa muy interesante y espero aportar mi granito de arena y también, por supuesto, aprender del resto de colegas que están participando en este curso internacional. También quería aprovechar para agradecer a Marcos Erimán todo el apoyo logístico a la hora de preparar la presentación, descargarla en la plataforma. Gracias, Marcos, por tu inestimable ayuda, ¿verdad? También quería, a pesar de que ya Eddie ha hecho una breve presentación mía, quería decir que como él ha comentado también, estoy trabajando en el Centro Nacional de Microbiología. Mi área actual de investigación se centra sobre todo en protozoos intestinales, Cryptosporidium y Giardia, pero seguimos teniendo mucho contacto y mucho interés con el Mintos, particularmente Echinococcus granulosus. Entonces, trabajamos en temas de epidemiología, un poquito también de diagnóstico. Hemos introducido también un poco de, por ejemplo, estimación de costes económicos asociados al impacto causado por esta enfermedad, tanto en poblaciones humanas como animales. Entonces, bueno, es un poco para poner antecedentes a todos vosotros en un poco lo que estamos trabajando desde aquí, desde el Centro Nacional de Microbiología. ¿De acuerdo? Entonces, pasando ya directamente a lo que es la charla, lo primero que quería hacer es hacer un pequeño resumen de cómo he estructurado la charla. Como vamos a tener 2 días, la clase de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es tocar 5 aspectos claves, ¿no? Entonces, el primero sería un poco mencionar el ciclo biológico de Echinococcus granulosus. Probablemente esta parte ya ha sido explicada anteriormente en el curso, pero vamos a citarla brevemente para ponerle antecedentes a todos los oyentes. Desde luego, es muy importante también hablar un poquito de taxonomía, porque vamos a hablar de diferentes especies dentro del género Echinococcus. Entonces, obviamente tenemos que tratar el tema de la taxonomía. No voy a centrarme mucho en este aspecto, porque es un tema relativamente complejo y no completamente aceptado por todos los expertos en el campo. Pero sí es necesario que vayamos un poquito, y al menos mencionarlo, ¿de acuerdo? El tercer punto es un punto importante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver aquí qué factores
están afectados por el genotipo del parásito. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un poco pues, distribución geográfica, vamos a ver también rango de hospedadores, especificidad del parásito por ciertos hospedadores, vamos a hablar también un poquito de transmisión, vamos a hablar de patogenicidad y también vamos a hablar de inmunogenicidad. Todos esos son factores que tienen relevancia y que están si no determinados, al menos influenciados en gran parte por el genotipo del parásito involucrado en la infección. Luego vamos a pasar directamente ya en materia, vamos a ver la epidemiología molecular a nivel global de Echinococcus en humanos, vamos a centrarnos principalmente en este cuarto punto en la infección en humanos, cómo se distribuye a nivel global, qué países presentan la infección, qué genotipos se pueden encontrar en cada uno de estos países, si hay algún tipo de distribución específica de las cepas en ciertos continentes o en ciertos países, vamos a ver qué se ha hecho hasta el momento, qué falta por hacer, todo eso lo vamos a ir comentando en este cuarto punto. Y el quinto punto sería prácticamente muy similar, pero centrándonos en animales de producción, ganado. Vamos a centrarnos sobre todo en ganado ovino, bovino, caprino, porcino, que son, digamos, los más relevantes. Y también lo vamos a enfocar desde el punto de vista global, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la clase para el primer día. Para el segundo día, que será el miércoles que viene, el 1 de octubre, lo que vamos a abordar sería la epidemiología molecular de Echinococcus en el hospedador definitivo, en perros, la misma estructura, pero enfocados en la infección en perros. Luego vamos a pasar a ver más someramente tal vez la epidemiología molecular del parásito en animales salvajes, porque vamos a tratar de explicar un poco cuál es la relevancia de los reservorios naturales en la transmisión de la enfermedad, tanto al ganado doméstico como secundariamente al hombre. Entonces, por eso también hemos decidido incluir este punto en la presentación. Y luego, para concluir mi segunda clase, este tercer punto que yo creo que es el que tiene más interés para todo el mundo, yo creo. Porque lo que he tratado de hacer es poner ejemplos prácticos que de alguna forma integren toda la información descriptiva que hemos visto, tanto lo que vamos a ver tanto en la clase de hoy como al principio de la clase del próximo miércoles, de forma integrada. Vamos a ver, poner en común los datos que sabemos de epidemiología molecular en humanos, en perros, en ganado, la influencia de los animales silvestres, todo eso, ponerlo junto y ver cómo se correlacionan y qué relevancia tienen, ¿no? Entonces, quería citar aquí sobre todo aspectos de simpatría, es decir, aquellas situaciones en las cuales tenemos conviviendo varias especies de Echinococcus en una misma región geográfica. Vamos a ver ejemplos reales de transmisión, ¿de acuerdo? Particularmente vamos a ver, por ejemplo, la situación en Australia, vamos a ver, por ejemplo, como ejemplo práctico, transmisión de alguna cepa de Echinococcus en Centro Europa y Este de Europa. Vamos a hacer especial hincapié en la patogenia, en la relación entre el genotipo y la patogenia, y también, muy importante, la influencia de los genotipos en la elección de técnicas de diagnóstico de fuentes antigénicas y también en el control, en la influencia en las vacunas actualmente existentes para la prevención de Echinococcus, particularmente en ganado ovino, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es, digamos, el sumario de las clases que quería presentarles. Decirles que a lo largo de las presentaciones he citado varias referencias que yo considero que son importantes. Estas referencias están descargadas en la plataforma del aula virtual, entonces cualquiera que las necesite puede acceder directamente a ellas en formato PDF. Hay otras referencias que
No las he incluido por considerar que son un poco menos importantes, pero al final de esta presentación les he dejado tanto mi correo electrónico del trabajo. Si necesitan cualquier clarificación, cualquier duda o más información, algún paper, algún trabajo que necesiten, por favor, mándenme un correo electrónico y yo con mucho gusto se los pasaré, ¿de acuerdo? Y por supuesto, vamos a aprovechar también que tenemos el foro de debate y de discusión para que cualquier duda que vaya surgiendo, pues es, digamos, la vía adecuada para tratar estos temas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sin entretenerme mucho más, vamos a pasar ya a hablar un poquito más ya en materia. Muy brevemente, repasar el ciclo biológico de Echinococcus. Bien, como todos ustedes saben, el adulto del parásito vive en el intestino de cánidos, normalmente el perro en el ciclo doméstico. El adulto del parásito, cuando alcanza la madurez, va a excretar los huevos que salen junto con las heces del animal y van a contaminar el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces estos huevos son infectivos en el momento de ser excretados y pueden infectar hospedadores intermediarios siempre y cuando estos se encuentren en la misma región geográfica, ¿de acuerdo? Pueden infectar animales domésticos, normalmente en el ciclo doméstico lo normal es que sean ovejas, pero también pueden infectar animales salvajes, y vamos a ver la relevancia que esto tiene, y de forma accidental también pueden infectar al hombre, ¿de acuerdo? El perro, los cánidos, se pueden volver a reinfectar una vez que se alimentan de vísceras que están infectadas con quistes fértiles del parásito, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que tenemos, y este es el primer concepto que quería introducirles y que creo que es importante. Tenemos una población de humanos que es susceptible de ser infectada por el parásito. Tenemos una población de animales de compañía que también puede ser infectada por el parásito. También tenemos ganado ovino, ganado bovino, porcino y un reservorio de animales silvestres en los cuales el parásito puede estar circulando. Todas estas poblaciones no son independientes, sino que van a estar interactuando entre ellas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos considerar la transmisión del parásito independiente en un grupo de animales o en una población humana concreta. Tenemos que considerarlos como un todo global, en el cual hay una serie de interrelaciones interdependientes que van a afectar tanto la transmisión del parásito como su patogenicidad para el hospedador que esté infectando. Y además de todo esto, no solamente tenemos estas poblaciones, sino que están interrelacionando con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que el concepto se llama salud única, en inglés One Health Concept, que quiere decir precisamente eso, que a la hora de diseñar estrategias para el control de la hidatidosis, no podemos considerar solamente un grupo animal o un grupo humano concreto. Tenemos que considerar salud humana y salud animal y también medio ambiente de forma global, porque es la única forma de tomar medidas efectivas para tratar o prevenir con eficacia la transmisión de la enfermedad. Este es un concepto que voy a repetir a lo largo de la charla de hoy y en la charla del próximo día, y que yo creo que es muy importante. Entonces, es una de las cosas que más voy a hacer hincapié en mi charla de hoy y del próximo miércoles. Bien, más cosas. Vamos a empezar a hablar un poquito de taxonomía, ¿de acuerdo? Actualmente, y esto ya vamos a comentar uno de los debates que han aparecido en el foro, iniciado por Andrea Parrona, sobre cuántas especies de Echinococcus están actualmente reconocidas. Entonces, como muy bien ya había contestado en dicho foro tanto Caterina Vizcaichipi como Bernardo Frieder, realmente se consideran actualmente reconocidas 9 especies de Echinococcus, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos Echinococcus multilocularis,
que se transmite normalmente en ciclos salvajes, entre zorros y pequeños roedores. Tenemos Echinococcus felidis, que se transmite también en ciclos salvajes entre leones, hienas y ungulados salvajes. Echinococcus oligartrus y Echinococcus boehrii, que son especies neotropicales. Echinococcus psiquicus, que es una especie que se encuentra solamente en China y que se transmite entre zorros y lagomorfos, que es una especie como de conejo pequeño que se denominan picas. Y por último, el que nos vamos a centrar en la charla tanto de hoy como del próximo día, Echinococcus granulosus, lo que se denomina sensulato. ¿Por qué sensulato? Porque Echinococcus granulosus no es una especie única, es un complejo de especies, ¿de acuerdo? Dentro de Echinococcus hay una gran variabilidad genética. Entonces, esta variabilidad genética ha permitido dividir, clasificar diferentes cepas en especies que ahora tienen validez taxonómica, que se consideran especies independientes, ¿de acuerdo? Entonces, si bien a nivel morfológico los adultos del parásito se pueden llegar a diferenciar, es por ejemplo el caso de, como podéis ver en la fotografía, tanto de Echinococcus multilocularis como Echinococcus oligartrus o Echinococcus boehrii, este no siempre es el caso. Por ejemplo, el adulto de Echinococcus multilocularis es muy difícil de separar, de identificar. Por ejemplo, el Echinococcus psiquicus. Entonces, en este tipo de casos, para diferenciar las especies hay que recurrir a herramientas moleculares, ¿de acuerdo? Entonces, según iba comentando, en el caso de Echinococcus granulosus, realmente lo que tenemos aquí es un grupo de otras 4 especies, ¿de acuerdo? Anteriormente, lo que se solía hacer era, basado sobre todo en el tipo de hospedador en el cual el parásito se encontraba, se definieron una serie de genotipos que iban desde el G1 hasta el G10, ¿de acuerdo? Entonces, el genotipo G1, G2 y G3, que infectan sobre todo a ovejas y a búfalos, es lo que actualmente se considera Echinococcus granulosus sensu stricto. Sensu stricto quiere decir en sentido estricto, ¿de acuerdo? Que se contrapone con sensu lato, que es el sentido amplio. ¿De acuerdo? Entonces, Echinococcus granulosus sensu stricto se considera actualmente una especie separada, independiente. Tiene validez taxonómica, ¿de acuerdo? El antiguo genotipo G4 ahora también tiene, se considera especie independiente, se denomina Echinococcus equinus. E infesta solamente, bueno, no solamente, pero preferentemente caballos, también cebras, también mulas, ese tipo de animales, ¿de acuerdo? Luego tenemos Echinococcus orlepi, que incluye lo que antes se denominaba el genotipo G5, que infecta sobre todo ovinos, también, por ejemplo, búfalos, yaks, por ejemplo, en China. Y luego la última especie que formaría el complejo Echinococcus granulosus sensu lato es Echinococcus canadensis, que englobaría estos 5 genotipos. El G6, que predominante hola, no sé si se me escucha y si hemos recuperado la conexión. Bien, creo que seguimos entonces. Sigo entonces con la charla. Bien, entonces vamos a dejar.
Hola, doctor. No sé si me está escuchando. Tenemos un problema de audio, sinceramente. No sé si usted ha apretado el botón de hablar o no, porque no se le escucha nada al cambio. ¿Se me escucha ahora? Cambio. Sí, correcto. Creo que era un tema de apretar nada más. Perdón. ¿Podría retomar? Gracias. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer es volver a empezar otra vez a hablar de los marcadores moleculares, ¿de acuerdo? Bien, iba diciendo que para diferenciar los diferentes genotipos, las diferentes cepas de Echinococcus, necesitamos dianas moleculares, marcadores que nos ayuden a discriminar entre las diferentes cepas, las diferentes especies de Echinococcus. Entonces, actualmente tenemos un arsenal bastante importante de dianas, de marcadores que nos permiten realizar esta tarea. Tenemos marcadores mitocondriales y también marcadores nucleares. Entre los mitocondriales, uno de los más importantes, uno de los que se usan con más frecuencia, es la subunidad pequeña ribosomal. El principal beneficio y la principal ventaja de esta diana es que es un gen que se encuentra en copia múltiple en el genoma de Echinococcus. Entonces, esto al tener muchas copias en el genoma va a hacer que a la hora de amplificarse la sensibilidad del ensayo sea mucho mayor que en aquellos casos en los cuales la diana se encuentra en una copia única. ¿De acuerdo? A pesar de ser uno de los más importantes, no es ni mucho menos el único. También tenemos a nivel mitocondrial otro tipo de marcadores como de dianas, como puede ser la ATP sintasa subunidad 6, la subunidad 1 de la citocromo C oxidasa, la nicotinamida deshidrogenasa, también subunidad 1. Estas son a nivel mitocondrial las que se utilizan con más frecuencia. También tenemos marcadores nucleares. Por ejemplo, el gen de la actina, el gen que codifica para el factor de elongación 1-alfa, el gen homeobox2, espaciadores internos, transcrito ribosomal 1, que es este de aquí. Aquí he mencionado, como decía antes, los más utilizados, pero esto no quiere decir que sean los únicos. Hay otras dianas, otros marcadores que también se utilizan de vez en cuando para realizar estudios moleculares con diferentes cepas de Echinococcus. Pero estos, digamos, como he dicho, son los que se utilizan con más frecuencia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar entonces, después de haber repasado someramente el ciclo biológico de Echinococcus, después de haber mencionado un poco la taxonomía del género también Echinococcus, vamos a hablar un poco de factores que pueden estar determinados o al menos influenciados en gran medida por el genotipo del parásito. Y aquí vamos a tener un amplio rango de factores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, por ejemplo, el genotipo al que pertenezca el Echinococcus que está causando una infección va a delimitar el rango de hospedadores que puede infectar. Hay especies de Echinococcus que no son muy exigentes y pueden infectar un amplio rango de hospedadores. Otras son mucho más específicas, se van a concentrar en un número muy concreto, muy específico de especies y no son infectivas o poco infectivas en otras especies. Eso está delimitado en gran parte por el genotipo del parásito. El rango de hospedadores también va a afectar al tipo de transmisión. Dependiendo de cuántos hospedadores intermediarios pueda, por ejemplo, infectar una especie, puede estar más accesible o no para un cierto hospedador definitivo. Otro factor muy importante, como veremos sobre todo en la clase de la próxima semana, es la patogenicidad. No todas las especies son igual de patogénicas. Aquí va a depender también, en gran medida, no solamente el genotipo al que pertenezca el parásito, sino también el hospedador que lo va a aceptar. Porque aquí vamos a tener también una serie de factores, como son, por ejemplo, el estado nutricional, el estado inmunológico del hospedador, que juegan un papel muy importante en el grado de patogenicidad que pueda tener el parásito. Pero principalmente en la cepa a la que pertenece a Echinococcus va a delimitar en gran medida su grado de patogenicidad.
También, muy importante, inmunogenicidad. No todas las especies de Echinococcus van a tener el mismo grado de inmunogenicidad. Pensemos, por ejemplo, en serodiagnóstico. No es lo mismo un extracto antigénico obtenido de una cepa concreta que de otra que pueda variar a nivel molecular y que el antígeno que se pueda obtener de él tiene una secuencia aminocídica diferente, con una estructura terciaria diferente y por lo tanto unas propiedades inmunogénicas completamente diferentes. Eso tiene mucha relevancia a la hora no solamente de diseñar los ensayos inmunodiagnósticos para la detección del parásito, sino también a la hora de seleccionar el área geográfica en las cuales estas técnicas diagnósticas van a ser más efectivas, porque tenemos que tener en cuenta no solamente el ensayo, sino también la cepa predominante en la población animal o humana en la que vamos a hacer el estudio. Otro aspecto en el que la inmunogenicidad juega un papel muy importante son, por ejemplo, en las vacunas. Es el mismo caso. Si vamos a vacunar, por ejemplo, pongamos por caso una población de ovejas infectadas predominantemente por el genotipo G6, tenemos que tener en cuenta esto. El antígeno que se utilice para hacer la vacuna tiene que ser efectivo contra G6. Si es, por ejemplo, está hecho contra, digamos, G1, a lo mejor no tiene la misma eficacia. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ya digo, esto lo veremos con más calma en la charla del siguiente día. Y, por último, todos estos factores pues, también van a afectar a la distribución geográfica del parásito. Quiero hacer aquí hincapié en que todos estos factores que estoy mencionando, el rango de hospedadores, la transmisión, patogenicidad, inmunogenicidad, distribución geográfica, no son factores aislados, están de nuevo todos ellos correlacionados e interaccionando unos con otros. ¿De acuerdo? Y como tal tenemos que verlos y tenemos que analizarlos. Forman un todo, no son factores independientes. Bien. Vamos a pasar entonces a hablar de la distribución geográfica. A pesar de que la charla se va a centrar principalmente en Echinococcus granulosus, voy a mencionar rápidamente todas las especies. ¿Por qué? Porque, como he mencionado también anteriormente, vamos a ver casos en los que una misma región geográfica va a tener diferentes especies de Echinococcus conviviendo simultáneamente. Entonces, es necesario tanto para efectos de diagnóstico como a efectos de control, no solamente diferenciar las especies, sino también conocer sus genotipos específicos. Por eso voy a mencionar este tipo de distribución a nivel global de las diferentes especies. Entonces, como podéis ver, Echinococcus granulosus es una especie cosmopolita. Se encuentra en todo el mundo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Vamos a ver que se puede transmitir no solamente en ciclos domésticos, aunque es el predominante, sino que algunos genotipos, particularmente el genotipo G8 y el G10, ambos pertenecientes a Echinococcus canadensis, se pueden predominantemente transmitir en ciclos salvajes. ¿De acuerdo? Bien. Echinococcus multilocularis. Al contrario que Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis se restringe únicamente al hemisferio norte del planeta. ¿De acuerdo? No hay Echinococcus multilocularis aparte en el hemisferio sur. Entonces, esto ya es una diferencia importante con respecto a Echinococcus. La otra diferencia es que Echinococcus multilocularis se transmite predominantemente en ciclos silvestres, normalmente entre zorros y pequeños roedores, ratones, musarañas, ratas, este tipo de pequeños mamíferos. Tanto Echinococcus granulosus como Echinococcus multilocularis son las dos especies de Echinococcus que tienen mayor relevancia en salud humana, porque son las que causan la gran mayoría de casos de hidatidosis, ¿de acuerdo? Ya iremos también con más detalles sobre este aspecto. Bien, la siguiente especie, que ya he mencionado también antes, es Echinococcus felidis, que se encuentra solamente en África, ¿de acuerdo? Hay muy poquitos países de los que tengamos datos moleculares de esta especie. Concretamente, los únicos que tenemos, los datos de más calidad, provienen de, me parece que es Uganda, ¿de acuerdo?
También se encuentra, por ejemplo, en Sudáfrica y es esperable que exista también en otros países de Centro y Sudáfrica. Pero, a pesar de que se sospecha la presencia de este parásito en todos estos países, datos moleculares solo provienen de este país, ¿de acuerdo? Es un parásito que se transmite hasta el momento de forma exclusivamente en ciclos silvestres. No hay casos demostrados en ciclos domésticos y tampoco hay casos de infecciones humanas, casos de hidatidosis humana causadas por Echinococcus faecalis, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos Echinococcus oligartrus y Echinococcus vogeli, que son especies neotropicales que se encuentran normalmente transmitidos siempre en ciclos también silvestres en países de Centroamérica y de Sudamérica, ¿de acuerdo? Y normalmente estas especies infectan muy raramente al hombre. Hay muy pocos casos descritos y siempre en personas que se encuentran en relación con fauna silvestre, cazadores, tramperos, este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Bien, y por último, Echinococcus psiquicus. Echinococcus psiquicus es una especie que solamente se ha descrito hasta el momento en China. Es también una especie que se transmite únicamente en la naturaleza, son animales salvajes. Utiliza como hospedador definitivo el zorro y como hospedador intermediario la pica, que es un lagomorfo, una especie como de conejo pequeño, como había mencionado antes, y de nuevo lo que he mencionado también en diapositivas anteriores, la relevancia de especies simpátricas. Por ejemplo, en China están conviviendo simultáneamente en las mismas áreas, tenemos Echinococcus granulosus insulato, Echinococcus multilocularis y Echinococcus psiquicus. Al menos 3 especies de Echinococcus compartiendo el mismo espacio geográfico. Esto vamos a ver luego que tiene un impacto y una relevancia tanto en salud pública como en salud animal muy importante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar entonces a analizar el segundo aspecto determinado o influenciado por el genotipo, que es el rango de hospedadores. ¿De acuerdo? Entonces, para comentarlo mejor, he diferenciado los 3 ciclos que se conocen actualmente de transmisión del parásito. En el ciclo doméstico tenemos que el hospedador definitivo suele ser casi siempre el perro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una serie de ungulados domésticos, vacas, caballos, cerdos, cabras, ovinos, que van a actuar como hospedadores intermediarios. Entonces, la transmisión del parásito va a mantenerse entre los perros actuando como hospedador definitivo y todos estos animales como hospedadores intermediarios. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos especies que se van a transmitir en ciclos salvajes, ¿de acuerdo? Normalmente suelen estar mantenidos entre una serie de carnívoros salvajes, como puede ser el lobo, zorro, chacales, hienas, leones, depende de la especie de Echinococcus, ¿de acuerdo? Y grandes herbívoros, como pueden ser, por ejemplo, renos, ciervos, caribús, alces, jabalís. Y en el caso de Echinococcus multilocularis, normalmente casi siempre, tenemos pequeños roedores que van a pertenecer a los géneros arborícola y microtus, ¿de acuerdo? Pero estos son solamente en el caso de Echinococcus multilocularis. Bien, entonces tenemos ciclos domésticos de transmisión, ciclos salvajes, pero, muy importante, tenemos también ciclos peridomésticos, es decir, ciclos en los cuales los ciclos domésticos y los ciclos naturales se van a sobreponer, se van a solapar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo muy visible y muy fácil de entender es el de Echinococcus multilocularis. Tenemos, por ejemplo, pequeños roedores infectados con quistes de Echinococcus, ¿de acuerdo? Entonces, animales perros domésticos que van a comer accidentalmente o a cazar estos pequeños roedores van a contraer la infección, ¿de acuerdo? Este perro doméstico, al excretar los huevos con las heces, puede contaminar y puede infectar el hombre. Entonces tenemos este solapamiento entre ciclos silvestres y ciclos domésticos pueden llegar a transmitir la infección al hombre. Este no solamente es el único caso, también puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Echinococcus, que
tengamos carnívoros salvajes, vamos a imaginar, por ejemplo, un lobo o un zorro que van a cazar o van a actuar como predadores de ganado que ya esté infectado con Echinococcus, ¿de acuerdo? Van a adquirir la infección, van a excretar con sus heces los huevos del parásito, van a contaminar el medio ambiente y van a extender la infección a poblaciones herbívoros salvajes. Muy importante, recordad siempre que la transmisión es de dos vías. También puede ocurrir el caso contrario. Las heces de animales infectados pueden producir la contaminación y la infección del ganado. Este ganado puede ser, cuando las vísceras infectadas del ganado pueden ser ingeridas y consumidas por perros domésticos, pueden también llegar a extender la infección hasta el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estos ciclos hay que concebirlos como una carretera de dos direcciones, ¿de acuerdo? Pueden ir en el sentido de los ciclos domésticos o pueden ir en el sentido de los ciclos salvajes. Y esto es una cosa que cada vez se está observando más y que tiene una mayor relevancia, como vamos a ver sobre todo en la segunda clase con los ejemplos prácticos que veremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos. Factores bióticos. Transmisión. ¿Qué factores van a afectar a la transmisión que debamos tener en cuenta? Pues obviamente, por ejemplo, la tasa de maduración, tanto del adulto en el hospedador definitivo como del metacestodo en el hospedador intermediario. Por ejemplo, un quiste hidratídico en un canguro de, por ejemplo, Australia, es capaz de producir protozoles fértiles en 8 o 9 meses. Lo mismo en una oveja necesitaría entre 2 y 6 años. Eso tiene mucha relevancia para la transmisión, porque en el caso de los canguros se producirían protozoles fértiles al cabo de 9 meses de generarse la infección, posibilitando que ese animal infectado pueda ser cazado y comido por un hospedador definitivo susceptible y transmitir la infección mucho más rápidamente que en el caso de las ovejas. Tasas de maduraciones más cortas promueven la transmisión de la enfermedad, ¿de acuerdo? Edad del hospedador, también muy importante. Por ejemplo, normalmente se considera que los animales jóvenes son más susceptibles de padecer la enfermedad. No solamente suelen tener prevalencias mayores, sino que también muchas veces lo que tienen es mayores cargas parasitarias. Esto sobre todo ocurre en los hospedadores definitivos, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, densidad de poblaciones hospedadoras susceptibles. Para mantener la transmisión es necesario que exista un número mínimo de animales infectados. Si ese número es demasiado bajo, las probabilidades de que, por ejemplo, un hospedador intermediario se infecte con huevos o al contrario, un hospedador definitivo se infecte con una víscera contaminada son muy bajas y entonces esa transmisión o no se va a producir o se va a producir con una muy baja probabilidad. Por eso la densidad de poblaciones es otro factor a tener en cuenta. Lo que hablábamos antes, solapamiento de poblaciones. Esto es importante porque puede, por ejemplo, lo que hemos comentado antes en el caso de China, que en la misma región geográfica puedan convivir diferentes especies de Echinococcus simultáneamente. Entonces, es necesario saber no solamente que existen, sino también a qué especies pertenecen y lo que es más importante, con qué frecuencias. Es, por ejemplo, G1 la más predominante en un área concreta o puede ser multilocularis. Ese tipo de cosas es las que tenemos que ver, por ejemplo, con las herramientas moleculares que estamos mencionando. También, muy importante, inmunidad adquirida. Esto, por ejemplo, ocurre en poblaciones de perros infectados. Cuando tenemos una densidad de infección, una carga parasitaria normalmente elevada, produciendo una infección ambiental elevada, lo que ocurre es que esa presión infectiva alta se traduce en una inmunidad adquirida que tiende a, al menos, proteger en alguna medida contra la infección. Por eso, por ejemplo, perros viviendo en áreas endémicas con una presión infectiva muy elevada tienden
con la edad, los animales más mayores tienden a tener menores cargas parasitarias que los animales jóvenes, porque se supone, no siempre está demostrado, pero hay trabajos que apuntan a esta posibilidad, que en estas situaciones epidemiológicas, altas cargas parasitarias, elevadas presiones infectivas, se traducen en producción de inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? Todo esto es importante. Bien, más cosas. Carga parasitaria, un poco lo que hablábamos antes. En el hospedador intermediario es muy importante determinar no solamente el número de quistes, sino también su estado. ¿Estos quistes son fértiles o son infértiles? ¿Por qué? Porque si el quiste es infértil, desde el punto de vista de la transmisión no tiene relevancia. El animal está infectado, pero si un hospedador definitivo susceptible va a ingerir esas vísceras, no va a contraer la infección porque no hay protozoles. El quiste, digamos que desde el punto de vista de la transmisión, es irrelevante. Otra cosa es que el quiste sea fértil. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen estudios epidemiológicos para determinar la prevalencia de la enfermedad en animales intermediarios, es importante determinar este parámetro, porque saber si el quiste es fértil o no tiene mucha relevancia para, por ejemplo, hacer estudios que traten de modelar cómo es la transmisión de estas especies en la naturaleza, es decir, tratar de hacer modelos matemáticos que expliquen la transmisión del parásito en determinadas condiciones epidemiológicas. Eso es una cosa importante. Y en el caso, por supuesto, del hospedador definitivo, es importante determinar el número de adultos. ¿Por qué? Porque imaginemos, pongamos por caso, un zorro que esté infectado con 50.000 adultos. La cantidad de huevos que ese individuo infectado está excretando al exterior, la contaminación ambiental que está generando es mucho mayor que un animal que estuviese infectado por 3 adultos del parásito. Entonces, de nuevo, este tipo de cosas tienen mucha relevancia en la transmisión de esas enfermedades. Inmunogenicidad, un poquito también lo que hablábamos antes. Relevancia para las técnicas diagnósticas, relevancia para la eficacia de vacunas. Esto ya nos centraremos un poquito más en la segunda clase, como ya he comentado también anteriormente. Patogenicidad. No todas las especies, no todos los cepas de Echinococcus tienen la misma patogenicidad. Volveremos a esto en algún otro momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos a la siguiente diapositiva. Hasta ahora hemos visto ya una serie de factores bióticos, dependiendo exclusivamente de la especie del parásito que se encuentra causando la infección. También tenemos una serie de factores abióticos. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, en cuenta temperatura y humedad, que son factores clave para mantener los infectivos, los huevos de Echinococcus que han sido secretados en el medio. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es la distribución espacial y temporal de poblaciones. No solamente es necesario que existan los hospedadores adecuados, tanto intermediarios como definitivos, sino que ambas poblaciones de hospedadores coincidan en el mismo espacio y al mismo tiempo para que exista transmisión. Otro factor a tener en cuenta. Cambio climático, muy relacionado, por ejemplo, con la distribución espacial y temporal de poblaciones susceptibles. Actividad humana, deforestación, urbanización, prácticas agrícolas y ganaderas. Todo esto está cambiando el espacio natural y en muchas ocasiones poniendo en contacto íntimo ciclos que hasta hace poco eran completamente salvajes con condiciones en las cuales asentamientos humanos, en las que hay ganado animales domésticos y puede haber ese solapamiento que mencionábamos antes entre ciclos domésticos y ciclos salvajes. Luego también, muy importante, una influencia humana devastadora, como también se comentará a lo largo del curso sin ningún tipo de duda, es el efecto de la interrupción de campañas de control en la recuperación de la prevalencia del parásito en poblaciones y la resurgencia, el resurgir de nuevo de estos parásitos en áreas endémicas. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado en muchos países de Sudamérica, que por motivos económicos o por una falta de programación y de eficacia en el diseño de campañas de control, al no poderse mantener, no se ha podido controlar la transmisión del parásito y las prevalencias tanto en humanos como en animales
han subido como consecuencia de la poca eficacia de las campañas de control. No solamente esto ocurre en Sudamérica, en Europa tenemos el mismo caso. Tenemos casos en Gales, tenemos casos, por ejemplo, en Bulgaria, tras la desintegración de la antigua Unión Soviética, se interrumpieron las campañas de control que estaban en curso, se interrumpieron tratamientos antihelmínticos de perros. Todo esto contribuyó a que la prevalencia de estas enfermedades se incrementasen como consecuencia de estos problemas, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a empezar entonces, después de toda esta charla, a la epidemiología molecular global de Echinococcus gonolosus en el hombre. Vale. Entonces, lo que he presentado aquí es más o menos el mapa en el cual se representan todos los genotipos que están actualmente descritos en el mundo por países. Las áreas oscurecidas en gris es donde se ha descrito Echinococcus. Y si tenemos datos de genotipado, los he incluido en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, por ejemplo, que G1, genotipo Echinococcus gondolosus sensu stricto, que es el G1-G3, es el más presente en todo el mundo. Lo tenemos tanto en Europa como en Sudamérica, en África. Es el más distribuido y el más cosmopolita. G5, tenemos por ejemplo en México, tenemos por ejemplo en Brasil, en Argentina. Hay algún caso más aquí en Sudáfrica, me parece que había otro en India y otro en Holanda, que no los he indicado en el mapa, pero también están presentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, casos humanos de Echinococcus canadensis causados por el genotipo G7, que es muy predominante tanto en países del este de Europa como los estados bálticos, también en Turquía y también descritos en Mongolia, ¿de acuerdo? Y tenemos muy poquitos casos, creo que son como 2 o 3 casos humanos infectados por genotipos de E. canadensis G8 y G10. Y como podéis ver, estos genotipos se encuentran sobre todo en las regiones boreales, tanto de Norteamérica como de Eurasia, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros tenemos este mapa podemos decir, wow, parece que tenemos un montón de información epidemiológica. Sabemos o pensamos que tenemos, que sabemos la distribución de estos genotipos, pero esto es muy engañoso. Esta información tenemos que tomarla con mucha precaución. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, este G5 de México es un único caso aislado y caracterizado en México. ¿De acuerdo? Entonces, la relevancia de este dato en sí es muy poca, porque solamente hay un genotipo que se ha caracterizado en México. Otro caso sería otro país en el que se hubiesen caracterizado 200 genotipos humanos. Eso sería mucho más esclarecedor y mucho más informativo a la hora de conocer las frecuencias relativas de genotipos que se encuentran circulando en un área geográfica. Entonces, eso es lo que he tratado de alguna forma de representar en la siguiente diapositiva. Lo que estamos poniendo aquí es ver la distribución de genotipos y el porcentaje que causa en relación a los casos humanos. Entonces, como podéis ver, casi el 90% de los casos humanos están causados por el genotipo G1, G3 de Echinococcus sensu stricto. ¿De acuerdo? G5 es responsable del 0,4% de los casos humanos, G6 del 7,3%, G7 del 3,7% y G8 y G10 es puramente anecdótico, es 0,1%. ¿De acuerdo? Bien, pero estos son porcentajes. ¿Qué número de aislados tenemos realmente caracterizados en todo el mundo? Fijaos, 1.661 aislados caracterizados. ¿Es esto mucho o es esto poco? Yo diría que bastante poco. ¿Por qué es poco? Porque realmente es difícil obtener material parasitario para caracterizar. Necesitamos quistes de humanos. Entonces, no siempre es fácil tener acceso a este tipo de material. Es necesario obtener el material parasitario a partir de un paciente que se haya sometido a una intervención quirúrgica, es necesario extraer el material parasitario, es necesario caracterizarlo, o sea, se necesitan una serie de condiciones, tanto asistenciales como laboratoriales, que hacen que sea difícil obtener este tipo de información, sobre todo en aquellos países en los cuales estos medios
son difíciles de obtener, son caros o simplemente no existen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema. No hay muchos casos caracterizados en el mundo. Una cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, como podéis ver, no hay ningún caso de infección humana causada por el genotipo G4, Echinococcus equinus, sugiriendo que este genotipo no es infectivo para el hombre, ¿de acuerdo? Bien. Volviendo al tema de los aislados, ¿están estos aislados igualmente distribuidos en todos los países del mundo? No, obviamente no. Tenemos 6 países en los cuales hay más de 100 aislados caracterizados. Hay 4 países entre 50 y 100 aislados caracterizados. 5 países con 25-50, 14 con 1 y 25, y hay 13 países de los cuales hay un único genotipo caracterizado causando infección en humanos. Esta diapositiva yo creo que refleja muy bien cómo hay un desequilibrio a nivel mundial de casos genotipados de humanos. Unos países acaparan la mayoría de los casos y de otros hay muy poquitos casos y, claro, el problema es ¿cómo podemos interpretar esta información? Sabemos que, por ejemplo, hay datos moleculares de 42 países. Este porcentaje es el 22% aproximadamente de todos los países del mundo. Y esto teniendo en cuenta que Echinococcus granulosus sensulatu hemos dicho que es la especie más cosmopolita. Entonces solo tenemos información de aproximadamente la quinta parte de los países del mundo. No es muy prometedor, ¿verdad? Bien, sigamos avanzando. Un poco lo que comentábamos al principio. Fijaos. De estos 6 países, Argentina, China, Irán, Kenia, Túnez y Turquía, estos 6 países acaparan el 70% de los genotipos caracterizados a nivel mundial. Luego tenemos 3 países con un poquito menos de aislados, todos estos que representan el 9,1%, y así sucesivamente hasta obtener este quesito de la tarta, este último fragmento, que son países en los cuales hay un único genotipo caracterizado. Fijaos la cantidad de países, esos 13 países que mencionábamos antes, de los cuales solo existe un genotipo caracterizado. Un desequilibrio importante que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Bien, sigamos. Sabemos que tenemos 1.600 aislados. Esos aislados, ¿cómo se distribuyen por continente? ¿Son homogéneos? Bien, vamos a verlo a continuación. Vemos que, por ejemplo, en Asia tenemos aproximadamente unos 550, en África unos 550 genotipos caracterizados. En Asia, un poquito más. En Europa y en América, muy poquitos. No llegan casi ni a 200. Y en Oceanía, y por Oceanía me refiero principalmente, bueno, casi exclusivamente a Australia, no hay genotipos humanos. Se supone que el genotipo de Echinococcus que está circulando aquí es G1, G3, Echinococcus sensu stricto, pero realmente no hay confirmación oficial, al menos que yo sepa, de estudios moleculares confirmando la presencia de G1, G3 en Australia, aunque se supone que es la única especie circulando en el país. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Entonces, ¿cuál es de todos estos aislados? ¿Qué porcentaje están infectados por Echinococcus granulosus sensu stricto? Pues vemos que en África el 95% de los casos humanos están causados por este genotipo. En Asia es un 90%. La proporción, fijaos, es un poquito más pequeña en Europa y en América. Ya no representan casi entre el 90 y el 95%, bajan al 70-74%, sugiriendo que en estos continentes hay otras especies de Echinococcus que tienen más relevancia a la hora de estar circulando en estas regiones. ¿De acuerdo? La frecuencia de genotipos cambia. Aquí, en África y en Asia, es sobre todo G1, G3, pero aquí va a haber otras especies que van a estar involucradas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Echinococcus canadensis, G6, G7. 5% en África, 10% en Asia, pero fijaos, esta especie representa entre el 23 y el 28% de los aislados circulando en Europa y en América. Diferentes localizaciones tienen diferentes frecuencias de genotipos circulando. Sin embargo, de nuevo, esta información hay que interpretarla con mucho cuidado. Estamos hablando a nivel continental y hay variaciones de frecuencias de genotipos incluso a nivel regional. Entonces, esta información, de nuevo, hay que considerarla con mucha precaución. ¿De acuerdo? Bien. Y por supuesto, como Argentina es el país
anfitrión de este curso, vamos a hacer especial mención a la información molecular que tenemos disponible de Argentina. Como si recuerdan la primera diapositiva, Argentina era uno de esos 6 países en los cuales hay más genotipos caracterizados, concretamente casi 120 genotipos en humanos, de los cuales el 64% pertenecen al genotipo G1, G3, casi un 2% al genotipo G5, Echinococcus orlepi, y un 34% a E. canadensis G6, G7. Y por si es de buena información, aquí tienen las referencias bibliográficas de los grupos que han trabajado en caracterización molecular humanas en Argentina en los últimos 20 años, que estoy seguro ustedes conocerán a estos autores con absoluta certeza. ¿De acuerdo? Bien, no es de extrañar que, por ejemplo, tanto en Argentina, por ejemplo, no hay casos humanos causados por G8 y por G10, porque estos genotipos de Echinococcus, como hemos mencionado anteriormente, están circulando predominantemente en regiones boreales, en Norteamérica y todo el norte de Europa y de Asia, ¿de acuerdo? Entonces, no es extraño observar que estos genotipos no se encuentran presentes en Argentina. Muy bien, esto en cuanto a humanos. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de este subapartado. Hemos mencionado que había 1.600 aislados procedentes de 42 países. Tenemos información epidemiológica molecular, por lo tanto, del 22% de los países en el mundo, de los cuales 6 países, Argentina, China, Irán, Kenia, Túnez y Turquía, concentran casi el 70% de los aislados actualmente caracterizados. ¿De acuerdo? Todos ellos son áreas endémicas. Una cosa importante también quiero mencionar. Estas figuras son puramente orientativas, es lo que sabemos, pero esta información está continuamente cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más casos publicados. Entonces, si volvemos a hacer este curso el año que viene, estas figuras muy probablemente hayan cambiado, porque cada vez vamos acumulando más datos de nuevos estudios, de nuevas áreas endémicas en las cuales se está trabajando. Entonces, estos números quiero hacer hincapié en que son solamente una guía, una referencia, pero que no deben ser tenidas en cuenta como algo inamovible y como algo, una verdad absoluta, porque no lo son, ¿de acuerdo? Bien, el otro aspecto importante es Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, es responsable del 90% de los casos de acidosis en humanos. Es la especie, desde el punto de vista de salud pública humana, es la especie más relevante. ¿De acuerdo? E. canadensis, genotipo 6-7, es responsable del 11% de los casos de acidosis en humanos a nivel global, pero este porcentaje es del 23 al 28% en Europa y América, sugiriendo que hay particularidades de transmisión en estos continentes que de alguna forma promueven que este genotipo esté más representado que en otras partes del mundo. ¿De acuerdo? Importante, Echinococcus canadensis, no solamente G7, G6, sino también G6, puede usar diferentes hospedadores intermediarios en diferentes regiones. Y un caso específico, lo vamos a ver luego también, es Argentina, en las cuales las cabras, entre el 90 y el 100% de las cabras infectadas no están infectadas por G1, G3, como uno podría inicialmente pensar. Están infectadas por G6. Interesante, ¿verdad? Bien, luego un par de preguntas también de mucha relevancia. E. felidis y Echinococcus echicus tienen potencial zoonósico. Ya hemos mencionado antes que no hay casos descritos de casos humanos de acidosis con estas especies de Echinococcus. Pero esto no quiere decir que realmente no sean zoonósicas, es simplemente que hasta el momento actual no tenemos la información. Es posible que no sean infectivas para el hombre, pero no pueden ser descartadas 100%. En el caso de S. echicus, volveremos a esto cuando veamos epidemiología molecular global en perros, porque hay perros infectados por esta especie de Echinococcus. Pero esto tendremos que esperar al miércoles que viene. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos entonces a pasar ya brevemente, yo creo que 10-15 minutos más y ya zanjamos esta primera clase para explicar un poco la epidemiología molecular global de Echinococcus en animales de producción. Hospedadores, pasamos ahora del hospedador de humanos, vamos a pasar ahora a hospedador intermediario, animales domésticos. ¿De acuerdo? Bien. Es un mapa muy parecido al que he mostrado inicialmente para los casos humanos. De nuevo, como podéis ver, vemos que G1, Echinococcus granulosus, sea en su estricto G1, G3, es predominante en toda Europa, ¿vale? Por ejemplo, en todo el mundo. De hecho, en Asia es, creo, la única especie que se encuentra presente hasta el momento que se ha descrito. Y luego lo que tenemos es, por ejemplo, algunos casos de Echinococcus equinus, G4, genotipo G4, principalmente en Centro Europa. También tenemos algún caso en Italia y en España. Y muy recientemente, de hecho, el paper ha sido publicado esta semana describiendo la presencia de G4 en una mula de Turquía, ¿de acuerdo? O sea que aquí tendríamos que actualizar esta semana G4 Turquía, ¿de acuerdo? Muy bien. Más cosas. ¿Cómo andamos de G5? Echinococcus orleti. Bueno, pues vemos que tiene una distribución en Sudamérica, también se encuentra descrito en aislados de Sudán, de Kenia y de la India. Un poco solapando, aunque no completamente, los datos humanos que hemos mencionado anteriormente. Hemos visto que G5 estaba presente, por ejemplo, en Argentina, que G5 estaba también presente en India, y aquí vamos de alguna forma completando, o no completando, pero añadiendo piezas a nuestro puzzle epidemiológico. G5 en humanos, G5 en animales domésticos. Vemos que de alguna forma estamos reconstruyendo la transmisión de estos parásitos basándonos en la información molecular disponible. Pero esto lo veremos de nuevo al final de la charla del próximo miércoles, o espero que al menos quede más claro entonces. Bien, G7. G7 tiene también una distribución más o menos mundial, y esta especie está predominantemente utilizando cerdos como hospedadores intermediarios. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la contribución relativa de los genotipos de Echinococcus a la hidatidosis animal, considerando todas las especies? ¿De acuerdo? Tanto ovinos como bovinos, todas las especies consideradas de forma global. Pues de nuevo vemos que G1, G3 es la predominante, pero no tan predominante como en humanos. En humanos recordad que eran un 90%. Aquí hemos bajado al 71%. G4 es puramente testimonial. G5 es baja, pero de alguna forma significativa, y es G6, G7 la que también tiene cierta relevancia epidemiológica. De hecho, es la segunda especie que se encuentra infectando animales domésticos por detrás del genotipo G1, G3. ¿Cómo andamos de aislados? Tenemos caracterizados a nivel mundial aproximadamente más de 6.000 genotipos. Esto es 3,5 veces más que en humanos. ¿Por qué? Porque es más fácil, por ejemplo, disponer de material parasitario de vísceras infectadas de animales vía matadero que en el caso de humanos. Entonces, este probablemente sea el motivo más importante por el cual podemos disponer de más información molecular que en el caso de humanos. Una cosa importante, fijaos que tanto el genotipo G8 y G10 está ausente en animales domésticos, en animales de producción. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado también anteriormente, ambos genotipos son predominantemente transmitidos en ciclos salvajes. No infestan, o si lo hacen son tan raramente, en casos tan raros que no se han detectado. No se encuentran circulando en ciclos domésticos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo andamos en función del número de aislados? Bien, tenemos que hay 4 países en los cuales hay más de 500 aislados genotipados, 9 países en los cuales hay entre 100 y 500 aislados, 6 países entre 50 y 100 aislados, 5 países entre 25 y 50 y 4 países en los que solamente hay entre 1 y 25 aislados caracterizados molecularmente.
Es decir, que tenemos datos moleculares de 28 países que representan el 14% de los países del mundo. Es decir, tenemos más aislados de origen animal caracterizados, pero de menos países. Recordad que en el caso de humanos, este porcentaje era del 20%. Había como, si quiero recordar, como 42 países de los cuales disponíamos de información molecular. Ahora tenemos solamente de 28 países y por lo tanto el porcentaje es mucho menor. Más aislados, pero de menos países. De nuevo, otro desequilibrio a nivel mundial en referencia a la distribución de cepas caracterizadas de Echinococcus. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se distribuye por países? Fijaos, la mitad de las cepas caracterizadas en animales de producción vienen de 4 países, todos ellos áreas endémicas: Kenia, Sudán, Irán y Brasil. Casi el 40% de los aislados provienen de todos estos países, la mayoría de ellas, bueno, todos son áreas también endémicas, y luego tenemos una minoría de cepas que provienen de otros países, ¿de acuerdo? Y en este caso, tanto en Alemania, Lituania, Eslovaquia como México, tenemos entre 1 y 20 y 25 cepas caracterizadas molecularmente. O sea, esta es la distribución por países. Bien. Número de aislados por continente, como hemos hecho antes en el caso de humanos. Vemos que tenemos en África más de 2.000 aislados caracterizados, unos 1.500 en Asia, unos 1.500 en Europa y unos 1.000 en América. De Oceanía, como hemos mencionado antes, de Australia, no hay datos moleculares. No hay datos moleculares en humanos, no hay datos moleculares en animales de producción. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la distribución por especies? Bien, pues vemos que en el caso de Echinococcus sensu stricto, genotipos G1 o G3, este genotipo contribuye al 64%, 65% de las infecciones en ovinos, ovejas y cabras en África, 99% casi por ciento en Asia, 95% en Europa, 81% en América. ¿Qué ocurre en ganado? G1, G3 representa el 60% de las infecciones en África, el 97% en Asia, casi el 100% en Europa y el 63% en América. En cerdos, 20% en África. Fijaos en esto, 70% en Asia. El 70% de los cerdos asiáticos están infectados por G1, G3, no G7, como sería inicialmente predecible. G1, G3. En Europa, 22,3%, América, 21,5%. Y por último, camellos. Los camellos están infectados, el 11% de los camellos en África están infectados por G1, el 60% de los camellos asiáticos están infectados por G1, el 100% de los camellos en Europa, cuidado, de nuevo, lo que hablábamos antes de interpretar los datos, 100% porque hay un único aislado de camellos en Europa, y claro, es un 100%. Pero esto es lo que comentaba antes de interpretar los datos en función del número de aislados y de la frecuencia, que es lo que nos va a dar la relevancia del dato. ¿De acuerdo? Entonces, este dato aquí concretamente no nos aporta nada de información porque corresponde a un único aislado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en América no hay camellos, aunque sí que hay otros, por ejemplo, llamas o así, pero eso no lo vamos a ver de momento. Bien, vamos a pasar entonces a Echinococcus orlepi, G5. 0,5% en África, en el caso de ganado bovino. 1,3% de las infecciones de bovinos en Asia están causados por orlepi. 0,2% en Europa. Y fijaos, en América, el 37% de las infecciones en bovinos está causados por este fenotipo. Este es otro dato interesante, porque G5 es la especie específica que que infecta bovinos. Entonces, sería predecible que los bovinos estarían infectados con porcentajes más elevados de este genotipo, pero no, y vemos que es G1 la especie que infecta predominantemente bovinos en todo el mundo. ¿De acuerdo? Esto es una cosa realmente interesante y lo que nos hace pensar que Echinococcus granulosus sensu stricto, G1, G3, es la especie que está mejor adaptada de todas las especies de Echinococcus granulosus sensu lato a infectar
cualquier tipo de hospedador, en cualquier circunstancia, en cualquier situación epidemiológica. Es el genotipo más flexible y más adaptable de todos los que tenemos. Y este es el tipo de información que demuestra este hecho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre en cerdos? Otro tipo de sorpresa. Fijaos, en Asia el 31% de los cerdos están infectados por G5, que es un genotipo inicialmente, como he mencionado antes, que preferentemente infecta ganado bovino. ¿De acuerdo? En África este porcentaje es el 10%. ¿Qué pasa con E. canadensis, Echinococcus canadensis, G6, G7? Bien, estos son los porcentajes de infección en ovejas y en cabras en África, en Asia, en Europa y en América. En ganado, porcentajes bastante similares. En cerdos, esto es más esperable. El 70% de los cerdos en África están infectados por el genotipo G6, G7, predominantemente el G7. Este porcentaje asciende casi al 78% en Europa y en América es el 79%. Estos son datos que serían más esperables, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ocurre en camellos. El 90% de los camellos en África están infectados por G6, G7 y en Asia es del 40%, ¿de acuerdo? Muy bien. De nuevo mencionar cuál es la situación epidemiológica en animales de producción en Argentina. Pues la verdad es que están muy bien representados. Tenemos datos de ovejas, de cabras, de ganado bovino y de ganado porcino. Y en total tenemos 3 especies de Echinococcus que se sabe que están actualmente circulando en ciclos domésticos involucrando estos animales intermediarios, estos hospedadores intermediarios. Vemos que G1, G3 es causante del 100% de las infecciones en ovejas, del 8% en cabras, del 90% casi en bovinos y solo del 9% en cerdos. ¿De acuerdo? G5, el Echinococcus orlepi, solamente se encuentra infectando bovinos, pero en un porcentaje muy bajo, mientras que G6, E. canadensis, G6, G7 es responsable, lo que mencionaba antes, 90% de infección en cabras, cuando este porcentaje supuestamente debía ser mucho mayor para Echinococcus granulosus G1, G3, pero no, por alguna razón es G6, G7 el que se encuentra preferentemente infectando cabras argentinas, ¿de acuerdo? Y en el caso de los cerdos, este es un resultado esperable también, el 90% de los cerdos están infectados por el genotipo G6, G7, ¿de acuerdo? Bien. Ya entonces, para casi concluir mi charla del día de hoy, vamos a hacer un nuevo resumen de la parte de las infecciones de Echinococcus granulosus en animales de producción. Como resumen, mencionar rápidamente que en el caso de los animales de producción hay 6.000, un poco más de 6.000 aislados molecularmente caracterizados procedentes de 28 países, lo que representa que el 14%, tenemos información epidemiológica molecular del 14% de los países del mundo. 4 países, Brasil, Irán, Kenia y Sudán, concentran el 50% de estos aislados. De nuevo, el granulosus sensu estricto, G1, G3, es responsable del 71% de los casos de hidatidosis animal, mientras que E. canadensis, G6, G7 lo es del 24% de los casos. ¿De acuerdo? Mencionar también que hay una estrecha correlación entre los genotipos descritos en animales de producción y poblaciones humanas, compartiendo la misma región geográfica. Estrecha correlación no es en todos los casos, pero en muchos de ellos sí. Cuando tenemos la suerte de disponer de muchos aislados caracterizados en humanos, en animales de producción y en perros de la misma región, normalmente suele haber una concordancia. Se suele encontrar, si encontramos muchos casos de infecciones humanas causados por G1, eso quiere decir que tiene que haber perros infectados por G1 y que tiene que haber hospedadores intermediarios infectados por el mismo genotipo, si no, no se explicaría, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente hay esta correlación, pero hay sorpresas. Lo veremos de nuevo el próximo miércoles. Finalmente, la relevancia de un hospedador intermediario en la transmisión de una especie concreta de Echinococcus puede variar en función del área geográfica considerada. Por ejemplo, G6 y G7 en Argentina. ¿De acuerdo? Bien,
Y yo creo que por mi parte esto es todo por hoy. Agradeceros a todos la atención. Espero que no haya sido muy tediosa mi charla, que haya sido de cierto interés para todos, eso espero por lo menos. Y un poco lo que os comentaba anteriormente. Si alguien necesita algún tipo de información adicional, bibliografía, referencias, papers, cualquier cosa, estos son mis datos de contacto, este es mi correo electrónico. Por favor, no dudéis en mandarme un correo si necesitáis cualquier cosa, pero sobre todo también para debates que sean de relevancia para todos los alumnos del curso, por favor, utilizad el foro, ¿de acuerdo? A partir de hoy yo trataré de estar pendiente de si surge alguna pregunta y estaré encantado de tratar de responder a ellas, ¿de acuerdo? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos desde la próxima semana desde aquí, desde Madrid, España. Buenas tardes a todos. Gracias. Hola. Bueno, estimado David, le damos muchas gracias desde acá de Argentina, la verdad que es muy interesante su exposición. Sinceramente no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo doy 2 minutos para que lo haga y si no, daríamos por cerrado la conferencia. Cambio. Bueno, viendo que no hay consultas por parte de los participantes, damos por cerrado la conferencia. Le agradecemos nuevamente al doctor David Carmena desde Madrid, España, quien dio su tiempo para enriquecernos un poco más en eso que nos llama tanto la atención, que para algunos es un trabajo y para, para mí, por ejemplo, también aparte es un gusto poder participar de estas conferencias. Eh, bueno, muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles a partir de las 13. Espero no tener los inconvenientes técnicos que tuvimos hoy. Y bueno, muchísimas gracias y daríamos por concluido. A partir de mañana ya va a estar cargada en el aula, eh, en la plataforma virtual, va a estar cargada la grabación.